estudios. Buenas tardes, licenciado. En el principio de no contradicción. Principio de no contradicción. ¿Logramos terminar el principio de no contradicción? ¿O hay alguna duda con los principios? ¿O sí quedaron claros todos los principios lógicos aplicados al derecho? Todo claro, licenciado. De acuerdo, entonces vamos a ir con el siguiente punto. ¿Tienen su código penal a la mano, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Tengan a la mano su código penal. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Si quieren, lo voy a dictar por este medio y empezamos con cierto análisis. Juan le indica a Pedro Juan le indica a Pedro que con una inversión de 10,000 quetzales él obtendrá regalías del 50% mensuales. A la semana, Pedro pregunta por sus regalías. Pedro pregunta por sus regalías, a lo que Juan le responde que el dinero se perdió en el negocio. Aquí hay muy poca información, obviamente habría que agregar un poco más de información conforme vamos avanzando y vamos a ver casos más reales. Primero, ¿qué necesito de este ejercicio? Que me identifiquen qué tipo penal sería aplicable en este caso en concreto. Y segundo, bueno, primero, si existe algún tipo penal que sea aplicable en este caso, y segundo, si llegara a existir un tipo penal que sea aplicable en este caso, ¿cuánto podría ser la pena de prisión o multa? ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado.
Excelente. Entonces, para hacer este análisis son 5 minutitos, 5 minutitos. O les voy a dar 10 por si no manejan todo. Bueno, el Código Penal deberían de manejarlo un poco bien porque ya vieron penal, pero 5 minutos y si no, extendemos un poquito el tiempo. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? ¿Ya alguien logró? Sí. Ya, licenciado. ¿Ya? Va. ¿Existe algún tipo penal que se podría aplicar en este caso en concreto? Sí, Carlos. Yo considero que sí, que el tipo penal sería el artículo 263 de estafa propia, porque coincide con la descripción, porque, bueno, no tenemos mucha información realmente del caso, pero suponiendo que se comete estafa quien induciendo error a otro, mediante ardido engaño, le defraudará en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Entonces, lo que pasó ahí es que Juan, pues, indujo a otro a hacer, pero aún así, pues, se cometió perjuicio en su patrimonio. Aunque lo que me parece raro, que ahorita analizando un poco, es que a la semana fue que preguntó Pedro todavía. Ya no se había cumplido como tal el plazo de un mes para ver las ganancias. Ajá. Pero, bueno, vamos a ver. Ahí usted dijo algo interesante, pero vamos a ver qué dice el compañero Víctor Antonio Villatoro. Yo estoy de acuerdo con Biel,
pero yo diría un numeral 23, que tiene defraudar o perjudicar a otro usando de cualquier ardid o engaño, no está expresado en incisos anteriores. Perdón, como que se entrecortó un poco. ¿Qué fue lo que había indicado? También estafa o un uso especial de estafa. En este caso sería el numeral 20 del artículo 200 del Código. Ujú. ¿Qué numeral dijo? Que no le escuché, perdone. 23. 23. Ajá. Sí, aunque podría ser. Ahí vamos bien con ese análisis. ¿Alguien más? ¿Alguien más haya levantado la mano? ¿Alguien tiene algún otro tipo penal? ¿Alguien calcula que no hay tipo penal para poder respaldar este caso, este asunto? ¿Qué opina el resto? ¿Cuál podría ser la pena de prisión en caso que se hubiera un tipo penal o no? Bueno, algo tímido soy, vamos a preguntar. Sí, Daniel. Buenas tardes, licenciado. En el Buenas tardes, caso Daniel. de que lo tomáramos como estafa propia, que creo que sería el más apropiado, la Ujú. pena sería de 6 meses a 4 años de prisión, y si hablamos de multa, de 200 a 10,000 quetzales. De 200 a 10,000 quetzales, va. Primero, recordemos cómo vamos a nosotros a analizar dónde encuadrar un tipo penal. Recordemos que nosotros a veces, aunque no seamos parte del Ministerio Público, aunque no seamos abogados defensores, bueno, si vamos a hacer, aunque no seamos abogados defensores ni Ministerio Público, llega un cliente con nosotros y dice, mire, Lick, fíjese que sucedió esta situación, ¿usted qué cree que podemos hacer? Hay unos que van a decir, haya perdido su dinero, pero si es de los abogados que sí sabe bien todo, primero le indica, mire, podríamos proceder penalmente en contra de él por el delito, claramente podría ser estafa propia. Como les indiqué, yo no les di tantos datos como para poder encuadrarlo en otro tipo penal, pero el delito más ad hoc a este caso en concreto sería estafa propia. ¿Por qué creen de que sería estafa propia? Vamos a ver. Walter Robles. ¿Cómo tendríamos que nosotros hacer ese análisis para ver si se cae en el delito de estafa propia o no? ¿O cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, parece que no está el compañero Walter Robles. Vivian Sandoval. Vivian Sandoval. Está Vivian Sandoval. Gracias a los compañeros que levantan la mano, pero vamos a ir preguntando aquí a los compañeros. Pero en un segundo, tengo que dar unas indicaciones aquí a Álvaro. Ahí estamos. Vale Santos. Vale Santos está por ahí. Tania García estará por ahí. ¿Me escucha? ¿Usted cómo llegaría a la conclusión o por qué usted encuadraría estas acciones en ese tipo penal? ¿O cómo podría llegar a la conclusión de encuadrarlo en eso si hubiera o no algún tipo de acción referente a este tipo penal? Y yo lo encuadraría en la estafa propia porque ni Ujú. siquiera había pasado el plazo de un mes como para ver las ganancias y el dinero ya se había perdido al plazo de una Efectivamente, semana. ahí está clave lo que hizo la compañera. Independientemente del plazo, habíamos establecido un plazo de un mes, aunque él pidió sus ganancias, sus regalías a la primera semana,
Pero si esta persona le hubiera dicho, mire, sus regalías todavía no están, va a estar hasta dentro de 1 o 2 meses, ahí tal vez analizamos si sí puede, si sí encuadra o no encuadra. ¿Por qué? Porque estamos en un plazo que ni siquiera se ha cumplido lo que se ha prometido. El tema acá principal es de que él de una vez indicó que el dinero ya se había perdido, que él ya se había perdido. Entonces, ¿por qué creen de que podría encuadrar, o sea, o cómo llegaron ustedes a la conclusión de encuadrar en este tipo penal? Si en el caso en particular indicamos de que se había perdido el dinero, pero acá dice quien comete estafa, quien induce a error a otro mediante ardid o engaño y que lo defraudan en su patrimonio. Que él le prometió o le dijo que iba a obtener el 50% de las regalías. Ajá, excelente. Sí, Carlos. Y aparte, utilizando lo que estamos viendo, utilizaría el principio de identidad, porque encuadran perfectamente las dos conductas. Que, o sea, se está describiendo perfectamente en el 263 la conducta que Juan cometió con Pedro. Ajá, excelente. Buenísimo. Sí, primero, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión lógica? Si sí se cometió el delito o no se cometió el delito, con la información que tenemos. Primero, se indica que Juan le dice a Pedro que va a obtener regalías del 50% si él le da X cantidad. Luego, viene Pedro y le indica que dónde están sus regalías a la semana. Viene Juan y le dice, mira, se perdió todo. Entonces, ¿por qué ahí? ¿Por qué podría encuadrar el delito de estafa? Primero, Juan está tratando de engañar a Pedro. ¿Cómo está engañando a Pedro? Indicándole que va a tener regalías altas. Entonces, al momento que le dice a alguien, mira, vas a tener 50% de regalías en término de un mes, puchica, qué negociazo. Entonces, ahí está una de las primeras causas por las cuales podría encuadrar en este tipo penal. Induce a error a otro mediante ardid o engaño. Entonces, aquí está induciendo error Juan a Pedro, engañándolo, indicándole que va a tener regalías altas. ¿Y de qué forma lo defraudó en su patrimonio? Porque al final el patrimonio de Pedro se vio afectado en virtud que no recibió nada y perdió todo su dinero. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión lógica? Primero sería la premisa mayor. Premisa mayor, Juan engaña a Pedro. Luego sería, pero, perdón, primero tenemos que dar nuestra conducta lógica. ¿Juan engaña a Pedro, sí o no? Sí, ahí está esa actitud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra premisa mayor? Ponemos Juan engaña a Pedro y lo defrauda en su patrimonio. Esa sería la premisa mayor. Premisa menor. Comete delito, comete estafa quien induce error a otro mediante ardido engaño, lo defraudará en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. ¿Podría repetir, licenciado? Perdón. Va, miren pues, ¿cómo vamos a realizar nuestra deducción lógica? Primero, obviamente, yo les había indicado otras palabras, pero cuando yo les indiqué que Juan le había dicho de que iba a ganar 50% de regalías y ese encuadramiento, esa conducta, la encuadramos en engaño. ¿Por qué? Porque ahí lo está engañando. Es una actitud que le está ofreciendo algo que no va a ser posible como tal. Por así decirlo, este es el primer verbo rector. Si se dan cuenta, el delito de estafa tiene dos verbos rectores. Uno dice, comete estafa quien induce error a otro mediante ardido engaño. Es el primer verbo rector. Alguien que induzca a error o engaño a otra persona. Y el segundo verbo rector que sería que lo defraudara en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Vamos a ver, por ahí alguien más comentó. Vamos a ver qué dice acá.
Y si lo estaríamos aplicando el artículo 272, apropiación de detención indebida, también podría aplicar, o siempre es más preferible el 263. Vamos a ver qué dice el 272. Pero primero hagamos el análisis con el 263 y después vamos a hacer análisis con ese otro artículo. Y vamos a sacar la conclusión cuál de los dos sería mejor. Entonces, se dan cuenta, este artículo tiene dos verbos rectores. Entonces, para que se cometa el delito, tienen que cumplirse esas dos condiciones. ¿Qué condiciones? Una, que alguien induzca error a otro mediante ardido engaño. Y segunda, que defraude en su patrimonio. Porque si usted viene e induce error a otro mediante ardido engaño y no lo defrauda en su patrimonio, al final no estaría encuadrando en este delito. Son los dos verbos rectores. En este caso en particular indicamos de que Juan le había indicado a Pedro que iba a obtener el 50% de regalías si él le daba los 10,000 quetzales. Entonces, obviamente, ustedes consideran de que esa actitud podría ser engaño, ¿sí o no? Sí. A ver, Sí. ahora su micrófono, digan sí o no, así sin pena, licenciado. como la que estamos aprendiendo. Sí, licenciado. Sí, Sí, esa actitud es una actitud de engaño. ¿Por qué? Porque él está ofreciendo algo que no va a cumplir. Entonces, al final, aquí está nuestra primera deducción lógica. Nuestra premisa mayor es, Pedro engañó a Juan y lo defraudó en su patrimonio. Entonces, nuestra segunda premisa sería, comete delito de estafa quien, induciendo error a otro, mediante ardido engaño, lo defraudó en su patrimonio. ¿Cuál sería nuestra conclusión acá? Juan cometió el delito de estafa propia, ¿sí o no? Sí. sí, cometió delito. Sí, cometió. Sí cometió el delito. Como indicamos, aquí no es trampa, pero era para que ustedes analizaran. Yo les dije que obviamente las regalías van a ser mensuales y era la semana, solicitó las regalías. Pero de una vez en ese preciso momento, Pedro le dijo que el dinero se había perdido. Entonces, ¿engañó Juan a Pedro? Sí. ¿Defraudó en su patrimonio Juan a Pedro? También. Entonces, encuadra perfectamente en este tipo penal. Obviamente, como les indico, con la poca información que se dio, tendremos que hacer ese análisis. Ahora veamos al otro artículo que dice el compañero. ¿Cómo es que tenemos que desglosarlo? Primero, como les indiqué, sacamos la premisa mayor y después la premisa menor. Dentro de la premisa mayor, obviamente, no está establecido con palabras textuales lo que yo les dije del ejemplo a lo que dice el delito. Pero por eso es de que nosotros tenemos que venir y hacer el análisis lógico-jurídico. Para ustedes es engañar a otra persona, ofrecerle cierta cantidad de regalías y no cumplir. ¿Sí? Para ustedes es defraudar en el patrimonio propio, que alguien pierda 10,000 quetzales, ¿sí o no? Sí. 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 Entonces, si cumple estas dos premisas, obviamente, nuestra conclusión es sí. Juan cometió el delito de estafa propia. Obviamente, ya si agregamos ciertas cosas más, si indicamos de que Juan le indicó a Pedro de que iba a tener los 10,000 quetzales y ciertas regalías, y después Pedro se entera de que el nombre de Juan no es Juan, sino que él se llama Víctor. Al final, ¿siempre estaría el delito de estafa propia o no? Sí. Ahí lo modificamos. Si analizamos el artículo 264, donde dice casos especiales de estafa, dice incurrirán las acciones señaladas en el artículo anterior. Una, quien defraudare a otro usando nombre fingido. Entonces, aquí hay una modificación como tal. Por eso es de que nosotros tenemos que analizar cualquier caso de manera global, ver qué tipos penales se pueden aplicar ahí. Ahora vamos a ver lo que dice Julieta Mérida. El artículo 272, apropiación y detención indebida. Vamos al artículo 272. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Artículo 272. Apropiación indebida. Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble, hubiera recibido en depósito, comisión o administración,
o por cualquier otra cosa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3.000 quetzales. Va. Hagamos nuestra deducción lógica. Se los dejo a ustedes 5 minutos para ver si ustedes calculan que pueden cuadrar las acciones que yo les indiqué de Juan con Pedro en este tipo penal o por qué no encuadraría en este tipo penal, en caso que no encuadrara en este. ¿Estamos? Porque no hay un documento. Si quieren, tratemos de hacer, hagamos como les dije, no así a lo rápido, sino que hagamos primero nuestra deducción lógica, si las acciones encuadran en algún supuesto jurídico que está aquí. Después hacemos nuestra premisa menor, premisa mayor y sacamos nuestra conclusión. ¿Les parece? Si quieren, hagámoslo en 5 minutos y ahorita verificamos cómo está la situación. ¿Ya lograron hacer ahí su deducción, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Qué consideran? ¿Si aplica, no aplica? ¿Por qué puede aplicar? ¿Por qué acción no puede aplicar? ¿Por qué acción puede aplicar? Para mí no puede aplicar este tipo penal porque en este caso no hay ningún engaño, ninguna promesa, sino que la persona viene y por voluntad propia va, entrega un bien mueble eh, a cambio de que se lo reparen o algo y luego esa persona se lo tiene que devolver, está obligado a devolvérselo. Entonces, él paga por ese bien mueble. En cambio, en la estafa, pues sí hay un tipo de engaño. Ahí estamos. ¿Alguien más? Vamos a discutir. Eso es lo bonito de esta clase, que podemos discutir varias cosas. Y eso es lo bueno que estamos estudiando para ser abogados. Hay bastante discusión. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a alguien aquí de los que están conectados. Sí, Giovanni, cuénteme. Licenciado, no aplica porque es algo que se recibe en depósito, ¿verdad? Es un bien mueble que se recibe en depósito, comisión o administración. Pero hay dos verbos iniciales donde dice apropiare o distrajere dinero, ¿verdad? Aquí se recibió, o sea, en cambio el de Juan y Pedro fue que Juan le ofreció a Pedro, ¿verdad? Pero aquí no, sino que llega la persona a entregar ese bien mueble. Y bien mueble para que en depósito, comisión o administración, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Alguien más? Vamos a ver.
Licenciado, buena tarde. Yo creo que sí, sí aplica porque no menciona tampoco que Juan quiera devolver el dinero. Y este acto se consuma cuando se niega a devolver el dinero, ¿verdad? Que le entregó Pedro. Ajá. ¿Alguien más? Miren, todos los que han participado, desde mi punto de vista yo ahorita voy a dar mi punto de vista, pero todos los que han participado han argumentado de cierta forma bien su postura que están defendiendo. Vamos, Carlos. Yo considero que no aplica porque como tal, Juan no se apropió el dinero, sino que lo perdió. Y aunque las dos conductas encajan de que es por voluntad propia que la persona entregue el dinero, Juan lo hizo por medio de engaño. En cambio, en el supuesto de apropiación o retención de bienes no menciona en ningún momento el engaño. Ahí estamos. Sí, vamos a ver. Primero vamos a dar la palabra a Wendy. Buenas tardes, licenciado. Pues Buenas fíjese tardes, que yo pensaría que no encuadra, ¿verdad? Porque usted hablaba de una acción. Y la acción acá es que Juan le indica a Pedro, ¿verdad? En cambio, en el artículo 272 no hay nadie quien le indique, sino que realmente es la persona misma quien va y entrega su bien, ¿verdad? Entonces ya es como que una acción propia, pues no es con ningún engaño. Excelente, buenísimo. Ahí estamos. ¿Qué opina el resto? Vamos a ver, Melissa, y después ya hacemos nuestro análisis completo nosotros. ¿Sí, Melissa? Gracias, licenciado. Es que ahorita me estoy recordando de un ejemplo que vimos de este caso, en donde una persona lleva, por ejemplo, un televisor a reparar y él paga por ese televisor de una vez. Pero cuando él llega a recogerlo y el otro está obligado a entregárselo, ya no se lo devuelve y se queda con el dinero. Ajá, buenísimo, excelente. Excelente ese ejemplo. Bueno, pues primero, como les digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como punto número 1? Ver cuáles son los verbos rectores de este artículo. Acá dice, quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiese recibido, ¿en qué forma tuvo que haber recibido ese bien mueble? ¿En calidad de depósito, calidad de comisión o de administración? Comprendo que la lógica por el que pudieron tener cierta confusión con este artículo es porque también aquí indica administración. Entonces, en nuestra lógica dice, bueno, Pedro le dio a Juan el dinero para que lo administrara. Pero continuemos con lo siguiente. O por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlo o devolverlo. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años de multa y de 100 a 3,000 quetzales. Como bien indicamos, por así decirlo, en nuestro despliegue anterior, logramos deducir de que Juan, mediante engaño, indujo a Pedro a invertir en él. Él ofreció que iba a tener ciertas regalías. Entonces, obviamente, ahí el ofrecimiento es por parte de Juan, no es Pedro el que fue a dejar el dinero así de manera voluntaria. Obviamente hubo un acuerdo de voluntades, supongo yo, pero fue Juan el que trató de decirle de que le diera el dinero. ¿Por qué? Porque iba a tener 50% de comisión al momento de que, 50% de comisión mensual al momento de que le diera el dinero. Entonces, aquí no cabe, yo no lo encuadraría en este artículo, la verdad. Primero, porque hay un engaño de por sí. Y segundo, porque al final el patrimonio de Pedro se vio afectado. Obviamente acá también indica que en el perjuicio de otros se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro tipo de bien mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Acá el tema es de que el dinero todavía puede que esté en posesión de Pedro. Si fuera el caso siguiente, si fuera que yo le entrego un carro a alguien y esta persona indica que va a vender mi carro y mediante engaño, él me dice, mire, yo soy vendedor de carros, yo tengo experiencia en esta rama desde hace como 5 años,
y ustedes verifican que el carro está dentro del predio todavía y no se los quiere devolver, entonces aquí se aplicaría el delito de apropiación indebida. Apropiación y retención indebida. ¿Por qué? Porque el bien mueble todavía está ahí. Ahora, si él vende el bien mueble, ya no sería este artículo. ¿Por qué? Porque él ya no lo tiene en su propiedad, sino que él ya lo perdió, ya lo vendió. Entonces, al momento de que él vende ese bien inmueble, ahí encuadraría en el tipo penal de estafa propia. ¿Estamos? Sí. Entonces, vamos a seguir avanzando. Este es un ejemplo para que vayamos viendo cómo es que nos va a servir la lógica, cómo es que nosotros vamos a utilizar la lógica. De esta forma, realmente la compañera que vio el artículo siguiente, también excelente. ¿Por qué? Porque su lógica no se fue solamente a, bueno, me encuadro solo en este tipo penal, veamos si puede haber otro. Obviamente, en las condiciones y con las pocas palabras que yo di, sí encuadran en el delito de estafa propia, pero si hubiera sido diferente, si hubieran agregado otras cosas por ahí, si se indica que por ejemplo, Juan dice que ya perdió el dinero, pero se logra comprobar que Juan lo tiene todavía, que Juan lo tiene en su cuenta bancaria o que Juan lo tiene en efectivo, entonces obviamente ahí nos podemos ir modificando. ¿Estamos? Bueno, vamos a... El tema siguiente es teoría del concepto jurídico. Miren, material de apoyo, como les indiqué, yo voy a realizar un documento, voy a verificar, dependiendo cómo estemos en clase, si se conectan, si se encienden cámaras o no, ya yo se los comparto, y si no, pues al final, solamente con lo que vayamos viendo en clase, es lo que va a ingresar en el parcial. El parcial, más que teórico, va a venir mucho más práctico, ¿estamos? Vamos a poner más ejercicios para que ustedes logren desarrollar ahí su destreza lógica. Entonces vamos con el siguiente tema. Me avisan cuando ya sea hora de terminar clase, por favor. Teoría del concepto jurídico. Cuando hablamos de la teoría del concepto jurídico, cuando hablamos de una teoría, ¿a qué nos referimos con una teoría? Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Marisol Cabrera. ¿Usted qué cree que cuando la palabra teoría, usted qué se le viene a la mente de primas a primeras? Conocimiento, licenciado. ¿Cómo? Conocimiento. Conocimiento. Ahí vamos. Marilyn Rebeca, si le digo la palabra teoría, ¿qué se le viene a la mente? Tal vez podría ser como un conjunto de ideas que nos ayudan como a entender el significado de lo que se está hablando. Excelente, sí, sí. Vamos a ver quién levantó la mano. Sí, María Fernanda. Un conjunto de conocimientos comprobados. Así es. Teoría es un conjunto de conocimientos comprobados. Podría ser una explicación fundamentada de un aspecto de la realidad que puede incluir leyes, hipótesis y hechos. La teoría lo que nos sirve es para respaldar cierta cuestión o cierto hecho que nosotros vayamos a indicar o cierto concepto. Si hablamos de la teoría del concepto jurídico, es que vamos a ver de dónde proviene el concepto jurídico. Cuando hablamos de un concepto jurídico, es que es la unidad fundamental del pensamiento del derecho. A ustedes, si yo les indico, ¿qué entienden como jurídico? Como la palabra jurídica. Ya lo platicamos en la primera clase, pero cuando hablamos de lógica jurídica, ¿pero qué entienden o qué se les viene a la mente cuando hablamos de algo jurídico? Entonces, ¿qué creería Doris Alejandra? Eddie José Bail, cuando hablamos de la palabra jurídico. Nos enfocamos precisamente a lo que sería el derecho. Ajá. Jurídico es obviamente lo que tiene que ver con derecho, lo que tiene que ver con normas, lo que tiene que ver con regulación de la conducta externa de las personas. Entonces, va a ser lo que va a normar. Entonces, cuando hablamos de la teoría del concepto jurídico, es que vamos a hablar del concepto jurídico, de dónde proviene el concepto jurídico, de dónde proviene este concepto como tal, de dónde proviene la palabra jurídico, a qué hace alusión la palabra jurídico.
qué conexiones tiene, cuál es el contenido de lo jurídico. Entonces, eso es bastante importante. Primero, si quieren esto lo pueden copiar, se los voy a dictar. El concepto jurídico es la unidad fundamental del pensamiento en el derecho. Es la unidad fundamental del pensamiento en el derecho. Se refiere a la representación mental. Se refiere a la representación mental de una realidad jurídica. Se refiere a la representación mental de una realidad jurídica. Que permite estructurar, se refiere a la representación mental de una realidad jurídica que permite estructurar normas, principios y doctrinas. Permite estructurar normas, principios y doctrinas. Estos conceptos pueden derivarse de las normas legales, principios generales del derecho, o construcciones doctrinarias. Bueno, ¿qué comprendemos con lo que... ¿Cómo? Perdone, dijo principios generales del derecho o Principios generales del derecho o construcciones de doctrina o doctrinarias. gracias. Ahí estamos. Cuando hablamos del concepto jurídico, va a ser el concepto de ciertas cosas jurídicas como tal. ¿Alguien tiene su código civil en la mano? Sí, licenciado. Busquemos el código civil, cómo nos identifica, qué es un contrato. No recuerdo qué artículo es, pero indica que contrato es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Búsquenlo con... Sería el 1517. ¿A qué indica ese artículo? Hay contrato cuando dos o más, más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahí estamos. Entonces, si yo digo que hago un contrato conmigo mismo, ¿podría ser válido o no? No. No. No, porque aquí No, dice licenciado. dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Cuando hablamos de los conceptos jurídicos, es que van a haber de diversas formas. Por ejemplo, podemos encontrar, si nos vamos a la ley del organismo judicial, establece que si tenemos duda en cuanto a la definición de una palabra, nos enfocamos a la definición que está en la Real Academia Española.
Pero si una norma, una ley, ustedes se han dado cuenta que hay ciertas normas y ciertas leyes que dan las definiciones. El mismo Código Civil establece matrimonio. Hagamos una comparación. ¿Cuál es la definición de matrimonio del Código Civil con una definición de matrimonio que encuentren en un diccionario o en otro lugar o en internet? Hagan ese ejercicio en este momento. Verifiquen cuál es la diferencia entre la definición de matrimonio del Código Civil y la definición de matrimonio que encuentren en internet. Tenemos todavía 5 minutos para terminar este ejercicio. Artículo 78 está matrimonio para los que todavía no lo han ubicado. ¿Sí, Víctor? Yo encontré una definición de la Real Academia Española. ¿Cómo? Yo encontré una definición de la Real Academia Española. Ajá. ¿Qué indica? El matrimonio es una unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Ahí estamos. Ahora, Carlos Uriel, ¿qué indica el Código Civil? ¿Qué es matrimonio? Una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ahí estamos. Sí, Giovanni. Licenciado, yo encontré una diferencia entre lo que dice el Código Civil y lo que encontré, ¿verdad? Primero, lo que encontré dice es la unión de dos personas que deciden vivir en común. Ahí dos personas, dice, en cambio el Código Civil dice hombre y mujer y unirse legalmente. Y aquí dice vivir en común. O sea, hay diferencia, ¿verdad? Y Ahí estamos. dice respeto, ayudar y procrear. Sí. Ajá, sí. Excelente. Buenísimo. Si se dieron cuenta, la definición del Código Civil es clara. Unión de hombre y mujer. La que dijo el compañero Giovanni, la de la Real Academia Española, también siempre se queda con hombre y mujer. Ahora, la otra que indicó el otro compañero dice de personas, deja abierto a otro tipo de, puedan ser entre el mismo género y lo que sea, pero nuestro Código Civil es claro. Dice el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con el ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Por eso hay muchas personas que indican que por qué el matrimonio, el divorcio de manera unilateral, o sea, cuando lo pide solo una persona, es un poco largo y cuesta que se lleve a cabo. Eso es en virtud de que, si se dan cuenta, aquí dice con el ánimo de permanencia, no dice con el ánimo temporal de permanencia, con el ánimo de permanencia, con un ánimo temporal, no. Aquí establece con el ánimo de permanencia, o sea, con el fin de querer vivir juntos, de que no haya separación, de que sea, como lo dicen por ahí, hasta que la muerte los separe. Por eso mismo es de que
tiene tantas trabas nuestro mismo Código Civil en las causales para que se puedan divorciar, y por lo mismo que los juicios ordinarios de divorcio llevan bastante tiempo. Ahora los que son de común acuerdo sí salen bastante rápido, pero si se dan cuenta, esto es lo que el legislador dejó plasmado en su momento, y de una vez dejaron plasmado cuál sería la definición de matrimonio. Por lo tanto, hay personas que dicen sí, que si modificamos el artículo 78 de matrimonio podría haber del mismo género. Tampoco, porque ahí nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, pero ese es otro tema que no vamos a entrar a discutir. Son las 3:45. ¿Qué es el concepto jurídico? Van a ser los conceptos que pueden emanar de una misma ley, conceptos que van a emanar de nuestro conocimiento doctrinario como tal, o sea, de doctrina, cuando hablamos de doctrina, libros que escribieron estudiosos del derecho que pudieron haber definido ciertos conceptos jurídicos como tal. Si buscamos el concepto jurídico, ahorita les voy a decir cuál. De propiedad, no vamos a encontrar un concepto jurídico de propiedad como tal. Sí vamos a encontrar el respeto a la propiedad privada, pero ¿dónde está normado? ¿Dónde está una definición de qué es propiedad privada como tal en alguna normativa interna de nuestro sistema jurídico? No vamos a encontrar. Entonces ahí nos vamos a lo que dice nuestra ley del organismo judicial, que establece que cualquier definición que nosotros tengamos duda va a ser la que la Real Academia Española indique. ¿Estamos? Licenciado. ¿Alguna duda? ¿Qué es un concepto? Miren, vamos a hablar, ya establecimos que es concepto jurídico, pero tal vez algunos no tienen la palabra concepto como tal. ¿Qué es la palabra concepto? El concepto es lo que yo me formo en mi imagen, en mi interior, de algo que es de algún objeto, algún hecho o alguna realidad. Por ejemplo, si yo les digo un bus, ustedes lo primero que se les va a venir a la mente, el concepto de un bus, es que es un vehículo de tamaño largo. Regularmente a muchos se les viene el tono amarillo de primas a primera, que va a transportar varias personas, que tiene varias ruedas. Si yo les digo el concepto de motocicleta, va a ser el de un vehículo que tiene 2 ruedas nada más y que se maneja por una sola persona. Pero existen motocicletas de 4 ruedas, se les denomina cuatrimotos, pero si yo le digo, mire, motocicleta, y después le pongo una cuatrimoto o una motocicleta de 4 ruedas, no es lo que a ustedes se les viene primero a la mente. Entonces, el concepto va a ser la definición, va a ser lo que nosotros estructuremos de cualquier palabra, de cualquier, por así decirlo, también pueden ser palabras compuestas. Cuando hablamos de propiedad privada, ya no es lo mismo hablar solo de propiedad que propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, ya involucra 2 palabras que son en conjunto, entonces ahí nosotros ya tendríamos que tener un concepto diferente. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro qué es la teoría del concepto jurídico? Vamos a desarrollarlo de mejor forma en nuestra próxima clase, y con esto vamos a ir avanzando por lo menos los primeros 3 temas, que sería principios fundamentales, los principios lógicos supremos aplicados al derecho y la teoría del concepto jurídico. Después de estos 3 temas que abarquemos en teoría, yo les voy a dar, aparte del documento que les digo que si se los entrego o no, yo les voy a dar un laboratorio para la siguiente semana que lo van a hacer en clase, y así las próximas clases presenciales lo vamos a desarrollar y vamos a ejercer un poquito más la práctica de lo que es la lógica jurídica. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, opinión? ¿Si están comprendiendo, no están comprendiendo? Si no están comprendiendo, con todo gusto me pueden hablar y yo lo trato de explicar de otra forma. Y si están comprendiendo, enhorabuena. Todo claro, licenciado, gracias. Excelente. Entonces, caso contrario, que no hayan dudas, comentarios o cualquier otra cosa que podamos platicar, pasen feliz tarde, éxitos y nos vemos primero Dios la próxima semana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.